Eh, entonces, las dudas que me plantearon eran del tema del producto, del ejercicio 9 y 10, en donde la consigna lo que pide es dar explícitamente el isomorfismo que hay entre dos retículos, uno de los cuales está dado como un producto directo de otros dos retículos. Entonces, la cosa es decir, bueno, dar explícitamente cuando uno lo puede graficar a los dos retículos, no hay mayores inconvenientes a la hora de dar el isomorfismo. Por ejemplo, en el caso de, estamos ahora hablando del 9. Ya habíamos hecho el gráfico del producto. No me acuerdo si hicimos el del producto de dos cadenas, pero de tres cadenas, pero por lo menos el de dos cadenas lo habíamos hecho. Recordemos que cuando estamos escribiendo eso, lo que estamos escribiendo es el producto de una copia de dos. El 2, recuerden que es el álgebra de Boole de dos elementos, ¿no? 0 y 1. Si digo igual a 3, estoy haciendo el producto de tres copias de 2. Estrictamente hablando, uno define el producto directo de dos retículos. Por lo tanto, cada uno tiene que poner paréntesis, porque el por es una operación binaria. ¿Ah? De pronto, uno lo pone acá. Lo que uno ve claramente es que efectivamente esas dos maneras de construir el producto de tres retículos son isomorfas. Entonces, uno estaría acá, lo que tenemos es el producto de dos copias de la cadena. Entonces, este sería el 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y ahora uno está haciendo el producto de este retículo por este. O sea que básicamente lo que estamos haciendo es pegando dos copias de este. Una copia que corresponde con el 0 y una copia que corresponde con el 1. ¿Está bien? Entonces, cuando multiplico esto por 2, son dos copias que están una arriba de la otra. Esta, que si es la de que está más arriba, va a corresponder con el 1. Entonces acá sería 1, 1, el par 0, 1. 1, el par 0, 0. Y acá 1, el par 1, 0. A ver si se ve más o menos. Sí, bueno, vamos a escribir más. Esta sería la copia correspondiente con el 1 de aquí. Y acá abajo uno tendría una copia, ¿tá? Uno lo podría escribir, digamos, yo lo voy a escribir, lo voy a hacer siguiendo el paso de construcción. Después el gráfico que voy a obtener es el álgebra de Boole de 8 elementos, que uno lo puede graficar un poquito mejor. Pero yo primero lo voy a graficar respetando lo que es el proceso de construcción del producto.
¿tá? Uno acá abajo tendría la copia correspondiente al 0, ¿no? Entonces acá tendría el 0,00. Este le correspondería el 0,01. De este lado tenemos el 0,10. Y acá tendríamos el 0,11. ¿Está bien? Lo voy a poner para que acá sería ese. Sería el. Bueno, ahora, ¿cómo se pegan estas dos copias? Estas dos copias se pegan con el menor igual coordenada coordenada. ¿Está bien? Entonces, este 0 es menor o igual que 1 y 0,0 es menor o igual que 0,0. ¿Está bien? Entonces, este se tiene que pegar con este. ¿Está bien? Nos va a quedar un gráfico. Vamos a graficarlo. Vamos acá. Entonces, este se pega con este. Vamos a lo fácil, fíjense, acá tenemos también 1 con 1, 0,1 es menor o igual que 1,1. ¿Está bien? Este se pega con este. Miremos este. 0 menor o igual que 1. 1, 0 igual a 1, 0. Este se pega con este. Y lo mismo acá. Acá cuando pegamos este con este, estamos comparando este con este, ¿no? 0 con un menor o igual que 1, 1,1 menor igual a 1,1. Y acá, este con este, 0 menor o igual que 1, 0,1 menor o igual que 0,1. Por supuesto, después tenemos la transitividad, ¿no? Bueno, evidentemente para uno poder ver que esto es isomorfo a partes de ABC que plantea, partes del ejercicio 9, al T30, ¿está bien? Bueno, lo podemos ver así también, pero si acá, de momento que nos damos cuenta de que es el álgebra de Boole de 8 elementos, uno conviene graficarlo un poquito más adecuadamente para efectivamente que se ponga en evidencia esa relación. ¿Tá? Entonces, ¿cómo solemos graficarlo? Solemos graficarlo poniendo esto alternado acá, o sea, corriendo esto para arriba. Superponiendo las dos copias de 2 por 2. Acá sencillamente agarro esta copia del 2 por 2 y la desplazo para arriba. ¿Tá? No estoy haciendo otra cosa que eso. Este es este, que sería el 0. El de más acá es este, que es el 0, 1, 0. Este es el 1, 0, 1. El 1, 1, 0. 1, 1, 1. Y este es el 1, 0, 0. ¿Ah? El
0, 1, correcto. Esto acá es... ¿ah? Bueno, evidentemente, ¿por qué hacemos todo esta cosa trabajosa? Porque una vez que logramos, si estamos hablando a ver el chat, si estamos hablando de reticulados que uno puede graficar, una vez que logramos el gráfico, ahí ya se nos van todos los... bien, más o menos está bien. Una vez que logramos el gráfico, se nos van todas las dudas respecto de cómo definir el isomorfismo, ¿no? Porque ¿qué tenemos el de 30? Bueno, ahora está acá, ya que logramos el mejor gráfico, lo borramos. Y el de 30 teníamos 3 primos distintos. 2, 3, 5. 6, 15, 10, 30. Entonces, bueno, evidentemente, cuando uno logra, en los casos, decíamos, en que logramos hacer esto, ya definir la función de manera explícita es una cosa muy sencilla, ¿no? Entonces, la definición explícita que tenemos que hacer es 0, el 0, 0 va al 1. Eso decía, ¿no? El 2 de correcto. Por ejemplo, este lo hacemos ir al 2. Fíjense que esto no hay ningún problema, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es que los átomos tienen que ir a los átomos. Y no importa qué átomo va a qué átomo. ¿Qué átomos tengo acá? Siempre que yo tengo el producto de copias de 2, los átomos son las tuplas que tienen un solo elemento igual a 1 y todos los demás iguales a 0. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Los 3 átomos. Cualquiera de estos dos, el 2, el 3, el 5, puede ir a cualquiera de esos. ¿Está bien? En cuanto a eso no hay ningún problema. Bueno, obviamente acá yo estoy eligiendo de manera que me sea fácil visualmente identificar, porque si yo los mezclo, después tengo que mezclar todo, porque tiene que ser el isomorfismo, tiene que preservarse el supremo. Entonces yo hago, por supuesto, la menos complicada. Y bueno, ahí puedo seguir. Por supuesto, siempre preservando que el supremo de estos dos tiene que ir al supremo de estos dos, etc. Y ahí el resto. La pregunta que había quedado flotando es, bueno, ¿qué pasa? Está bien, cuando uno logra hacer los gráficos y uno logra hacer una identificación geométrica entre los dos retículos, entonces ya la definición explícita de las funciones sale de cajón. El problema es qué pasa cuando el tamaño de los retículos no nos da manera. Y bueno, evidentemente ahí uno tiene que apelar a lo que es la estructura del retículo y obviamente no siempre se va a poder hacer y no siempre va a estar clara esa estructura. Pero digo, en general sabemos
que si yo acá tengo n copias de el retículo 2, esto va a ser iso a partes de el conjunto formado, partes del conjunto del elemento. En 2 a la n va a ser isomorfo a partes de un conjunto de elementos. Ese isomorfismo, decíamos el otro día, ese isomorfismo es lo que es la representación en mapa de bits. El conjunto A2, A5 está representado por el 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Está? Es la típica representación donde busco un arreglo y pongo bit 0 si el elemento para un i cualquiera, si el iésimo elemento, el a sub i, está en el conjunto, pongo un 1, y si el a sub i no está en el conjunto, pongo un 0. Bueno, eso es lo que establece el isomorfismo entre estos dos particulares. Bueno, y a la hora de definirlo, no va a quedar otra que hacerlo de una forma genérica, porque si yo no sé no sé qué es n, no puedo definirlo explícitamente elemento por elemento, ni siquiera lo puedo graficar, porque no es n. ¿Está bien? Bueno, ahí es donde uno tiene que recurrir a algún elemento algebraico para... Entonces uno diría... Ahí necesitamos alguna cuestión teórica que nos permita definirlo. Bueno, podemos decir a dónde van los átomos, y sabemos que en una álgebra de Boole, si los átomos están fijos, si hemos definido la función en los átomos, hemos definido el isomorfismo en todos lados. No hay dos isomorfismos que coinciden en los átomos, por el teorema de representación. Entonces, uno define f de 0, 1, 0. Este es el lugariésimo, como a sub i. El iésimo átomo del 2 a la n es el átomo que tiene todos ceros y un solo 1 en el lugar i. Bueno, ese va a ir a la sub i, perdón, al conjunto de un elemento formado por el a sub i. Que sabemos que los conjuntos de un elemento son los átomos de partes. Bueno, entonces uno obviamente lo puede definir en general. Una vez que está definido para todos los elementos. ¿Por qué? Porque en 2 a la n todo elemento es supremo de estos, de átomos. ¿Ah? Entonces en general uno puede decir f de delta 1, delta n, en donde este delta 1 puede ser un 0 o un 1, lo que uno quiera. Bueno, esto es igual, uno puede definirlo si uno quiere dar una definición genérica. Bueno, tomo el átomo, a ver, f de 1, uno podría definirlo, f de delta 1, delta n, uno podría definirlo como el O de los A sub J sobre los J, tal que delta de J es igual a 1. Por ejemplo, si uno quisiera dar una definición explícita. ¿Está bien? Para cada uno va a parar al I. Bueno, acá lo definimos directamente como conjunto, no como supremo. Perdón.
¿tá? Uno podría dar esta definición explícita. F de delta 1 delta n, donde esto es una tupla de ceros y 1, son los AJ, tal que delta de J es igual a 1. ¿Tá? Pero bueno, ya tengo que meterme en lo que es la estructura de cada uno de los isomorfismos para dar esta definición genérica. Obviamente, lo puedo dar porque conozco suficientemente la estructura. No se puede dar elemento por elemento porque no sé cuántos elementos tiene. Entonces aquí obviamente ya se complica la cosa. Bien, pero en todos los casos que se dan acá son casos en los cuales uno puede darlo de manera explícita como lo dimos antes. Bien. ¿Dudas sobre esto del producto, sobre los ejercicios que quedan, o me dicen qué cosa quieren que hagamos? Profe, si nadie tiene una pregunta, yo tengo una pregunta sobre este práctico. Estoy un poco atrasado en este práctico. En el ejercicio 5 dice, ¿por qué no existe X tal que los divisores de 60 sea isomorfo a partes de X? Bien. O sea, por ahí no es la forma que se busca, pero lo que se me ocurrió fue descomponer, hacerle factorización en primos de 60, en base a eso ver cuántos divisores tiene 60 y, digamos, compararlo con cuántos elementos puede tener partes de un conjunto de X que es siempre una potencia de 2. Bien. Y bueno, nada, llegué a que los divisores de 60 no tienen una cantidad potencia de 2 de divisores, entonces no Bien, podrían ser isomorfos. correcto. El argumento es correcto. ¿Cómo es que sabes que la cantidad de divisores de 60 no es una potencia de 2? La calculé haciendo la factorización en primos de 60, que es 2 al cuadrado por 3 por 5. Bien. ¿Cuál es la cantidad de divisores? Y nosotros vimos que era, en este caso sería 2 más 1 por 1 más 1 por 1 más 1. Entonces sería 3 Claro. por 2 por 2. ¿Está? Eso repetimos. Ya lo hemos hecho esto, pero lo voy a repetir. Este, que cómo construyen divisores. Y tengo que definir cuántas copias de 2 Claro, tomo, cuántas copias de 3 tomo, cuántas copias de 5 tomo. Dentro de los permitidos. Yo de 2 tengo permitido no tomar ninguna, tomar una o tomar 2. De 3 tengo permitido no tomar ninguna o tomar una. Lo claro. mismo de 5. Y Tengo son 3. como las distintas formas de combinar todo eso, digamos. Claro, tengo 3 posibilidades para buscar copias de 2. 2 posibilidades para buscar copias. Siempre es el exponente más 1. El exponente más 1. Bueno, pero claramente esto no es una potencia de 2. No es 2 a la n para ninguna n. Este número acá, en el momento que tengo un 3 multiplicándolo, no es de la forma 2 a la n. De manera que, ¿qué es lo que estoy demostrando? Estoy mostrando que la cantidad de elementos de D sub 60 no es 2 a la n para ninguna n. Entonces, para todo n,
los divisores de 60 no es de la forma de las álgebras. Y yo sé que todas las álgebras de Boole tienen un cardinal de potencia de 2. Claro. Siempre son isomorfas a partes de las finitas, son siempre isomorfas a partes de un conjunto. Mira, está bien entonces ese argumento, pues no sabía si por ahí era más verlo por el lado de los irreducibles, pero no se me Bueno, ocurría sí, cómo. también. A ver, ¿alguno lo hizo usando otro argumento? Ahí lo que sí hay alguna forma, hay una forma de hacerlo que es muchísimo más corta que esta. No muchísimo. Bueno, no es tan. Pero hay otra forma de hacerlo. ¿Alguno lo hizo de otra manera? ¿Qué es lo que tiene el de 60 que no tiene? ¿Qué otra cosa tiene el de 60 que no tiene partes de X? Hablando de la teoría de retículos. Además del asunto del cardinal. Ahí puse por el chat el 2 al cuadrado. ¿Cómo? Ahí pusieron por el chat el 2 al cuadrado. De la factorización en primo de 60 sería. Sí, correcto. Pero entonces, esos, el argumento de eso tiene que ver con la descomposición en primos. Pero digo, a nivel de teoría reticulado, ¿cómo diferencio yo el D60 del partes de X? Porque partes de X en principio es un reticulado que nada tiene que ver con los divisores. Es cierto, el D60 no es producto de primos distintos. Ya sabemos que si no es producto de primos distintos, entonces puedo hacer el razonamiento del cardinal. Si yo no quiero hacer el razonamiento del cardinal, el hecho de no ser producto de primos distintos, ¿qué otra cosa implica a nivel de teoría de reticulados? ¿Qué puedo encontrar en uno que no voy a encontrar en otro? Que no es complementado, Bien, o sea, no es exacto. algo regular ¿Quién no es complementado? los divisores de 60. Bien, y entonces si no es complementado, tiene que haber alguno que no tiene complemento. Ah, sí, el 2 creo que es. ¿Está? El 2 no tiene complemento, por lo tanto, no puede ser isomorfo partes de X, porque en partes de X todos los elementos tienen complemento. ¿Mm? Siempre dijimos, ese razonamiento ya lo hicimos, siempre que yo tengo un primo elevado a alguna potencia mayor que 1, tomar ese primo más cualquier cosa me da elementos que no son complementarios. Por ejemplo, también, o si quiero buscar el 2 por 3, por ejemplo, no tiene complemento. El 2 por 5 no tiene complemento. ¿Mm? Cualquier cosa que tome una sola copia de 2 no tiene complemento. ¿Por qué? Y había un argumento de primos, ¿se acuerdan? Porque el máximo común múltiplo y el común divisor significaba que uno tenía que tomar, para hallar el mínimo común múltiplo, tenía que tomar todos los factores primos a su mayor exponente. Y al hacer el máximo común divisor tenía que tomar todos los factores primos a su mayor exponente. ¿Está bien?
Entonces, de esa manera yo no voy a lograr nunca que me dé el 0 y el 1. Un razonamiento de ese tipo era. Si yo logro que el mínimo común múltiplo sea el 1, entonces el máximo común divisor no va a ser el 0. Va a haber un primo por lo menos que esté ahí dando 1. Cuando lo corto de esta manera, es decir, que dejo todos los factores primos del primo que se repite, los dejo de un lado, entonces ahí sí me da elementos complementados. Porque ahí sí, al ser cada uno de los números producto de primos distintos, el mínimo común múltiplo es el producto y el máximo común divisor es los que tienen en común, que es ninguno. Porque son coprimos, digamos. Siempre que yo digo, ese es el elemento, digo, que me faltaba mencionar. Siempre que yo hago una división hecha por números, formada por números coprimos, ahí tengo complementado. Bueno. Ahí está Guido. No lo Sí, veo acá. justo en la clase de Mauricio estaban haciendo ejercicios los chicos solos y solo consultando, así que me dijo que capaz me convenía a ver si ustedes necesitan más ayuda con los grupos y cosas así. Nosotros hicimos recién trabajo en grupo con, Mira. con ejercicios ya de la parte de lógica. Y ahora nos vinimos a revisar los prácticos de reticulados. Buenísimo. Estamos en eso, pero bueno, estaba viendo ahora si ya no había más preguntas para volver a la lógica. O sea, si no hay dudas de reticulado, volveremos a lo de lógica. Como está viendo que el parcial es en una semana, ¿verdad? El parcial es una semana, claro. Bien. ¿Cuándo dijimos? El miércoles. O sea, nos queda el viernes Sí, todavía. miércoles 22. Exacto. Todavía el viernes queda oportunidad de preguntar de reticulado. A ver si en el chat. Tengo una duda, profe. Sí. Estaba haciendo un ejercicio es el 10A del práctico 7. Cuando yo estoy construyendo el reticulado, el 2x4, anoto los pares. ¿Qué pasa cuando yo ya completo un cuadrado? ¿Cómo elijo ahí cómo continuar? Un segundito, el tuyo es de que decís que tienes que dar un ISO entre D12 y 2x3. Sí, exacto. O sea, estoy construyendo el 2x3, perdón, no 2x4. 2x3, estoy construyendo el 2x3, entonces voy listando, por ejemplo, primero pongo el ínfimo de los dos como primer punto, y de ahí subo uno a cada uno de los dos para formar los primeros dos átomos. Entonces después procedo a calcular el supremo entre los dos átomos y me queda un cuadradito. Pero de ahí yo ya no sé cómo continuar, o sea, parece muy trivial, pero no sabría cuál poner. Bien, a ver si entiendo cuál es el tema de cómo los vas construyendo. Pongámosle 0, Claro. 1, A, B, C. ¿Cuál es el método tuyo de construcción? Primero listo todos los pares, para tener en cuenta los pares directamente. Bueno, pero no hace falta en este caso. Elijo primero el primer punto, el vértice de inicio es el mínimo de los dos, el ínfimo del conjunto, digamos. 0A, claro. Primero Y de ahí, para uno de los conjuntos.
Sí. Después elijo, digamos, subo 1 en cada uno de los vértices, digamos, sumo 1 en el 0, me voy a 1A y después en el otro extremo es el 0B. Ahí lo que hago es después calcular el supremo entre los dos conjuntos que tuve, esos dos últimos vértices. Y ahí queda un cuadrado, o sea, me va a quedar el 1B. Acá, ¿por cómo lo calculo el 1 que tengo? El A un supremo 1, de 1 con 0 es el 1 y el supremo de A con B es B. Ahí O me sea, queda un cuadrado, pero de ahí ya no sé cómo seguir. o sea, es como que vos fuiste dando pasitos, ¿no? Sí, Hiciste pasito derecho, pasito izquierdo, dos sí, pasitos para adelante. Muy sí, bien. vos habías, este ya lo pusiste, sí. 0B, 1A, 1B. ¿Cuál es el siguiente que te quedaba acá? Me queda A1, no, perdón, 0A, después me falta el 1C y el 0C creo que es. 0C y 1C. ¿Está El bien? 1C lo pondré arriba porque es el máximo. Claro. Y entonces por ahí yo digo, trivialmente puedo decir también como 0C es abajo, lo pondría abajo porque es la continuación de los puntos que tengo ahí, pero Lo que en estos casos, acá uno lo termina de resolver fácil porque tiene otros elementos para ver. claro, Quedan solo dos, no hay muchas posibilidades para ubicarlo en el diagrama. Lo que, si uno tuviese que construir y uno le quedara mucho, entonces cuando uno toma un elemento de los que faltan y lo pones, existe la posibilidad de que ese elemento que pones no cubra a algunos de los que están. Entonces ahí es donde se complica graficar, porque vas a sí, ponerlo y después vas a tener que poner otro por debajo. Entonces la idea sería, yo voy a garantizar de que el próximo que tome cubra a uno de los que ya están, moviendo lo menos posible los que ya tengo colocados. ¿Está bien? Entonces yo diría, bueno, me voy a buscar cualquiera de los que ya están colocados y ver si moviendo solamente una coordenada logro ubicar alguno que falte. ¿Está bien? Entonces lo pongo como que cubre, tratando de empezar siempre de lo más bajo posible. En este caso el 0B, yo moviendo solamente, dejo fijo el 0, muevo solamente el B al C, y ahí ya tengo uno que falta que no está. que Entonces ahí efectivamente cubre a todos los eso, anteriores. no tengo la certeza, pero es muy probable entonces que el gráfico cubra al que le estoy poniendo la lista. Porque si no voy a tener que borrar la lista. Claro, Si yo estoy buscando uno demasiado arriba, voy a tener que después borrar la lista. Pero en ese caso, uno podría, ese sería el criterio, tratar de buscar y subir moviendo solamente una de las coordenadas para que lo que yo esté graficando efectivamente lo cubra. De todas maneras, ¿viste? Hay una, en algún sentido también, para que la intuición no falle, lo que uno tiene que ver es que uno hace copias, ¿está bien? Cuando claro. yo tengo un reticulado y lo multiplico por una cadena, entonces lo que estoy haciendo es copias de ese reticulado, tantas como elementos tiene la cadena, para que uno se ubique, digamos. ¿Está bien? Por eso Claro, y yo ahí tengo, serían 3 copias del retículo de una bueno, cadena. como tres copias, la copia A del 0,1, la copia B del 0,1, la copia C del 0,1, o puedo verlo en este caso, como son las dos cadenas, como dos copias de la cadena de tres elementos. Esta es la copia 0 del ABC, esta es la copia 1 del ABC. Oh, listo, listo, ahí me quedó claro. Gracias, profe. Bien.
Bueno, ¿habrá algo más de reticulado? ¿Algo que quede reticulado? O si quieren, revisamos algo del práctico 1. El práctico 1 hasta ahora no hemos, del práctico 1 de la parte 2 no hemos hecho absolutamente nada. No sé, no he notado ansiedad de parte de ustedes a la hora de hacer ese práctico. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al parcial. Sí. Entra solo, digamos, el primer tema, reticulado. Solamente reticulados, sí. Bien, y para saber, ¿cómo suelen ser más o menos los ejercicios? ¿Así pareció los del práctico? Sí, por supuesto. Los prácticos son siempre una muestra bastante realista de lo que son los ejercicios de los parciales. No es que va a parecer nada extraño. Claro, pregunto, ¿no? ¿Suele haber muchas demostraciones o suelen tomar muchas demostraciones o no? Lo que pasa es que puede haber algo, digamos. Estoy dando una respuesta, pero bueno, estoy dando una respuesta que iba a dar siempre, que iba a dar en general en situaciones normales de cursado donde el parcial era de promoción. Y entonces Claro, en ese caso, ahí sí la respuesta era sí. claro. Es un contenido teórico porque el objetivo era acreditación de Sí, la sí, primera parte de la materia. claro, Entonces ahí tenía otro sentido la presencia del teórico, que es ya dar por casi acreditada, porque después había un coloquio, había algo, pero en este caso el objetivo del parcial es otro, de manera que puede aparecer alguna cuestión teórica, pero es más un parcial pensado para indagar lo que son las comprensiones básicas de Ujú. Ah, bien, esa parte. bien, perfecto. Gracias, profe. Bien, ¿por dónde seguimos? Si no me tiras, me voy al práctico 1, ¿eh? Visitemos algunos por lo menos. Ya después en la clase que viene hacemos también revisión de reticulado y pasamos y concluimos el práctico 2. Recuerden, para lo que les decía al principio, fundamental que para que puedan, que no pierdan el teórico, las nociones que estuvimos trabajando antes en el trabajo en grupo, lo que es noción de asignación, noción de válida en una asignación y noción de consecuencia lógica. Noción de cuando una asignación valida un conjunto. Esas nociones tienen que estar bien porque más o menos esas nociones centrales bien entendidas, si no se dificulta después seguir comprendiendo el resto de la materia, el resto de la parte. Pero dijimos, en el práctico 1 quedan ciertas cosas, pero eran cosas ya que no son tan centrales para seguir entendiendo la materia, por eso lo salteamos. Son cosas que tienen que ver con aspectos, cuestiones más sutiles de lo que es la definición de la sintaxis, del lenguaje de la lógica proposicional. Y bueno, que les decía, no hay mayores dificultades, uno puede tranquilamente seguir entendiendo la parte si no se entienden esos aspectos más sutiles de sintaxis. Son aspectos que hay que empezar a abordar sencillamente porque la cuestión de la definición de los lenguajes es evidentemente una cuestión que tiene una relevancia particular en ciencia de la computación. En particular,
Bueno, el ejercicio 1 es muy rápido, no hay que escribir mucho, es sencillamente se establece una definición de prop, que es una definición que no es para nada trivial. De pronto puede parecer muy intuitiva la definición de prop que dieron, pero no es para nada trivial matemáticamente definir un conjunto como el menor conjunto que satisface ciertas propiedades. ¿Está bien? Bien, en particular, el ejercicio 1 plantea para las siguientes cadenas determinar cuáles están en sigma estrella, cuáles en prop y cuáles en ninguna de las dos. Pregunto, ¿cuáles de esas cadenas no están en sigma estrella? Yo elegí el A. El A, sí. En sigma estrella, digo, ¿no? ¿Cuál no está en sigma estrella? Ah, no, ¿cuál no está en sigma estrella? El B. ¿Por qué? Por P, lo pensé, digamos, porque P para mí no pertenece como al lenguaje, ¿no? Al alfabeto. Al alfabeto, sí. Fíjense que acá dice cadenas, de manera que la forma en que yo tengo que interpretar cada uno de los renglones es como una secuencia de símbolos de un alfabeto. ¿Está bien? Entonces, si yo interpreto el B como cadena, el tercer símbolo de la cadena es el símbolo P, que no pertenece a sigma, al conjunto sigma. El conjunto sigma es el alfabeto. Y sabemos que en sigma está el P0, el P1, el P2, etc. Paréntesis izquierdo, paréntesis derecho, el I, el O, etc. Entonces, efectivamente, es una cadena de símbolos que tiene un símbolo que no está en el alfabeto sigma, por lo tanto no está. ¿Y qué pasa con el C? Yo diría que visto como cadena tampoco están en sigma. Por ahí ya sí, si representaran, digamos, variables proposicionales, ahí sí estaría en sigma. Pero como cadena, como string, me parece que no. Bien. Entonces aquí es donde aparece ese otro aspecto en donde cuando uno hace metamatemática hay que empezar a discriminar ciertos objetos matemáticos con una precisión que no la hace, que es una precisión que no la tiene uno cuando hace matemática en general, que tiene que ver con qué lectura uno hace. Entonces ya, de pronto ahora, cuando uno hace metamatemática, ya las frases pueden tener un cierto nivel de abstracción. Si yo no la miro en ningún sentido abstracto, esa frase como cadena de símbolos tiene 5 símbolos, 2 de los cuales no están en el alfabeto sigma, que son el símbolo phi y el símbolo psi. ¿Está bien? Entonces, como cadena de símbolos, la C tampoco está en sigma estrella. Si yo hiciera una lectura más abstracta de esa frase, como la hacemos más adelante, en el mismo práctico, y entonces ahora ya no veo esto como una cadena de símbolos, sino que veo como una frase que involucra una metavariable. La phi, para nosotros, es una metavariable. Así como el P0 es una variable proposicional, la phi es una metavariable. Cuando yo defino una metavariable, tengo que definir qué universo de frases son las frases a las cuales se refiere, que denota esa metavariable. Entonces, si de pronto phi, si yo digo phi puede ser
si tomo la posibilidad que phi sea no P0, ¿está bien? Entonces, cuando yo escribo no phi, si yo esto lo miro matemáticamente, es decir, con cierto grado de abstracción, esto, si no lo miro como cadena, esto no es un símbolo, es un objeto abstracto que representa la cadena de 4 caracteres, que es paréntesis, no P0, etc. Entonces, esto digo, sí, esto es una proposición. Más adelante, en el mismo práctico, decimos, sí, esto es una proposición. ¿Está bien? Bueno, esas cosas sutiles empiezan a aparecer al hacer metamatemática. A eso se refiere exclusivamente el 1, sobre todo tener en cuenta de que en cierto nivel uno requiere precisar ciertos conceptos. Bien, y en prop, bueno, ya me viene a empezar a contestar ahí, ¿no? ¿Cuáles estaban en prop? ¿Cuáles no? ¿Se acuerdan cómo se definía prop, verdad? Yo puse el C y el D, pero me entran dudas, digamos, pero no sé. El C y el D, que pusiste el C y el D respondiendo a qué cosas. Si está en prop, Que está en prop. En prop. el C y el D. Bien, ¿qué opina el resto? Yo puse el C solo. Bien. La respuesta en principio tendría que ser consistente con la dada antes, ¿no? Si uno dice que el C no está en sigma estrella, no podemos decir que esté en prop, porque prop está contenido en sigma estrella. ¿Está bien? Estaba buscando acá el... ¿Está claro eso? No, ¿lo puedo repetir? Claro que recién estuvimos analizando que el C, dijimos, como cadena, no está en sigma estrella. ¿Eso que queda claro o no? Sí, eso sí. Bueno, entonces si no está en sigma estrella, tampoco va a estar en prop, porque prop lo definimos como un subconjunto de sigma estrella. Ah, bien. Descartar que B y que C son string, son cadenas de prop es sencillo, por esa razón. Para hacer cadenas que forman parte de prop, deberían ser cadenas de sigma estrella. Porque prop está contenido en sigma estrella. Ahora, la pregunta es, nadie mencionó el A. El A supuestamente no forma parte de prop. Pero sí forma parte de sigma estrella. Entonces, ¿cómo argumentaríamos que no forma parte de prop? Y ahí me estoy yendo a la definición de prop. Estoy buscando la filmina, esperen que... No, si querés yo te la dicto, la tengo acá, A ver, dale.
Prop es el menor subconjunto de sigma estrella que cumple con dos propiedades. Una que es que para todo phi en los átomos, phi está en prop, y para todo phi psi en prop, phi y esa metavariable de operación psi está en prop. ¿Estás viendo lo de la filmina? Sí. ¿Qué número de filmina es? La 8. O sea, parecería la 32 si vos contás todas las filminas. Es el 8 el numerito que sale abajo a la derecha. Ah, pero no es la... claro. Es que lo define varias veces. Lo define primero con el I, con el O y después le pone No, como claro, un puntito. no, lo que pasa es que yo estoy viendo las de hoy. No son las de hoy. Sí, la clase de anteriores. La del 10. Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Está bien? Entonces, prop es el menor subconjunto. Subconjunto de sigma estrella que cumple, que pertenece a los átomos y para toda psi en prop, si yo tomo dos strings en prop, puedo armar un string de esa manera que lo establecemos. Bien, eso es todo lo que tenemos hasta ahora, la definición de prop a través de esas condiciones. Una definición matemáticamente nada trivial. Definir un conjunto de strings a partir de eso es para nada trivial. Primero porque, aparte, cuando uno define, siempre que uno define una cosa como el menor que, el mayor que, es una definición que está en suspenso. A priori, uno no sabe si está definiendo algo, porque podría no existir el menor que, el mayor que, etc. Entonces, de entrada es una definición matemática compleja, de alguna que está haciendo. Pero si uno supone que efectivamente prop está definido, define un prop de esa manera, como uno argumentaría de que el inciso A no está en prop. Porque faltan los paréntesis. Pues... Sí, esencialmente uno podría decir lo que está pasando de ahí es que sí o sí faltan paréntesis, pero ¿cómo es que tengo la seguridad de que efectivamente tiene sí o sí que tener paréntesis? ¿No me permitirá prop que yo escriba sin paréntesis cuando no hay problema de ambigüedad, por ejemplo? ¿Por qué prop no me permite eso? O sea, queda claro que ahí P0 implica P1, no hay ninguna ambigüedad. Yo como ser humano lo leo y lo entiendo, ¿no? ¿Por qué no estar en prop? Bueno, aquí es donde aparece la necesidad de todo ese trabajo que hizo Pedro en la primera clase, que es más o menos lo que se trata de rescatar acá. Uno está definiendo un lenguaje, el prop, y uno de pronto, desde esa definición, puede empezar a ver ciertas propiedades del lenguaje. Propiedades que se establecen y se demuestran con los métodos que Pedro dio en el teórico. Ustedes habrán visto que Pedro dio cómo hacer definiciones sobre el conjunto prop, definiciones que efectivamente valgan y sirvan, que sean buenas definiciones.
y cómo demostrar cosas sobre el conjunto PROM. Medio que toda la primera clase estuvo dedicada a eso, porque efectivamente uno tiene que apelar a ese tipo de herramientas, porque la definición de la cual parte, que es la definición de PROM, es una definición matemáticamente compleja. Básicamente lo que uno tiene ahí es una especie de universo en el cual, como la forma en que está definido, esencialmente son objetos en los cuales que funcionan muy bien para probar cosas por inducción. Pero no es la inducción sencilla que teníamos en los números naturales, sino que es una inducción un poquito distinta, que tiene que ver con una inducción que es una inducción estructural, que tiene que ver con esa estructura inductiva que tiene el conjunto. Eso más o menos fue, resumiendo lo que ocupó la mayor parte de la primera clase, ¿está bien? Que tiene que ver con estos aspectos sutiles. Dentro de todas las propiedades que se mencionaron, inclusive otras propiedades que van a tener que probar acá, uno puede empezar por inducción a probar cuestiones relativas a la cantidad de paréntesis que tienen. De hecho, por ejemplo, fíjense, el ejercicio 3 dice, demuestre que toda phi en block tiene tantos paréntesis que abren como paréntesis que cierran. Dice, bueno, hay ejemplos del ejercicio 2 al ejercicio 5 de definir funciones y de probar cosas sobre esas funciones que definen. ¿Está bien? Bueno, dentro de todas las proposiciones que uno de pronto podría enunciar, las proposiciones podría ser, por ejemplo, definir la relación que hay, y de hecho creo que eso, Pedro, no sé si no está en el teórico, la relación que hay entre los conectivos y los paréntesis, ¿está bien? Entonces, de pronto una propiedad podría decir, si yo tengo un implica, por lo menos tengo que tener dos paréntesis. Si tengo un no, tengo que tener por lo menos dos paréntesis. Muchísimas propiedades uno podría decir, pero siempre el tema del análisis de lo que es una frase y la característica de una frase tiene que ver con propiedades que uno pruebe sobre el lenguaje utilizando las herramientas de inducción. Fíjense que ahí aparece, más adelante de las terminas que mencionaba Guido, aparece lo que es el esquema de prueba por inducción. ¿Qué tengo que hacer si yo quiero probar por inducción una propiedad del lenguaje PROM? Aparece paso 1, paso 2, lo que es el caso base, tengo que probarlo para los átomos, el caso inductivo, asumiendo que la propiedad vale para phi y vale para psi, probarlo para la proposición que es paréntesis phi, operador binario, psi, cierro paréntesis, etc. ¿Está bien? Entonces, tenemos ya esquemas para definir y para probar cosas sobre PROM. Porque si no, a priori es muy difícil. Con esa definición que tenemos, es muy difícil probar cosas sobre PROM. En el caso, dejando esta digresión y volviendo al caso concreto del inciso A, uno podría tranquilamente apelar a alguna de las propiedades que se probaron en el teórico o inclusive propiedades que están acá. Por ejemplo, el tema de la relación que hay entre los conectivos y los paréntesis, que yo les decía. Pero si no tuviésemos la inducción, si no tuviésemos nada, ¿podríamos desde la misma definición argumentar que el inciso A no es un string de PROM? ¿Habría alguna forma directa? Ya que es una cosa sencilla, ¿habría una forma directa de hacerlo sin recurrir a ninguna propiedad probada por inducción? Miren la definición de PROM, ¿qué les parece? Ya es la una. Ya cerramos con esto. Puede ser que por lo menos como tenés ese conectivo, digamos, que es el implica. Pero es lo mismo con lo que dijo el chico de los paréntesis, digamos. Vos vas a tener un mínimo de letras del alfabeto, digamos, que va a ser 5 porque tenés el conectivo este, pero acá tenés 3, entonces no puede ser un prop. Pero es como dijo el chico, digamos, de los paréntesis, ¿no? Es lo mismo. Sí, pero ¿dónde es la definición me dice que
que tiene que haber, que no puede haber tres No, sí, símbolos. eso no sé si lo dice, creo que no. Es como que trata como los dos casos, si es un átomo o si tenés el conectivo. A ver. A ver, volvamos a la definición. Estoy viendo si de alguna manera lo que ustedes dicen. Una cosa Sí, interesante de las definiciones es que uno acá cree que dice que todo está incluido, porque vos ves, si está esto, que puede ser cualquier cosa, también está esto otro, que puede ser un millón de cosas, entonces parece que está todo. Pero fíjense que, aunque es muy grande, solo están esas dos, ¿sí? Solo están las cosas que cumplan o uno o dos, ¿ok? sí, de todas maneras yo no veo, digo, no veo una forma clara de la intuición esa que vos me estás diciendo de los paréntesis, de verlo directamente en la definición, sino la forma que yo les decía. O sea, tengo que probar una propiedad, por ejemplo, la propiedad de que si tengo conectivos implica o, entonces tengo que tener paréntesis. ¿Está bien? Pero ya es una prueba por inducción. No veo la manera en que vos el argumento ese que vos me decís yo lo pueda ver directamente desde la definición de que es un argumento que descarga. Al menos no lo veo yo de manera directa. Vamos a tener que hacer algún caso de inducción. Bueno, ya se me fue medio tarde, ya ya es la 1 y más de la 1. La clase que viene, este práctico, necesitamos abordarlo. Lo esencial de este práctico es eso, es tener la metodología de la prueba por inducción cuando uno tiene propiedades sobre PRO. O sea que yo diría que la clase que viene, lo primero que vamos a arrancar, no, lo primero no, vamos a seguir con esta metodología de ver el concepto central que se vio en el teórico y después ni bien volvamos al teórico, podemos hacer algo articulado, pero vamos a hacer en detalle alguna de los, o el 2, el 3 o el 4, algunos de los ejercicios que tienen que ver con definición de funciones recursivas y pruebas por inducción. En algún momento lo tenemos que ver en detalle. Pero bueno, ya se nos fue medio... Una mínima cosita que sería para la 1C. Imagínense que nosotros tenemos este conjunto, ¿no? El conjunto de Guido y de Héctor. Y yo planteo un conjunto B y digo que la regla es para todo phi. O sea, para todo phi en A, phi está en B. Así lo defino a B. Phi está en B. Esa sería la pregunta. O sea, ¿qué representa phi? Cada elemento, digamos, por separado. Bien. O sea, ¿cómo es B entonces? Es un conjunto con dos cosas, digamos, que va a tener Guido por un lado y Héctor por el otro. Bien, entonces phi, vos decís que no está en B. No. Pero es como que yo leo ahí, pero phi está en A, phi está en B. O sea, ¿qué es el phi al final? ¿Qué es el phi? No sé, el phi para mí era cada elemento, ¿no? Cada string esos de Guido y Héctor. Claro, es como que el phi es importante de que es como el nombrecito que le pongo al elemento. Es ese asunto de metavariable que decía Héctor al principio, que es muy fácil de confundirse. Así que tengan cuidado que acá yo podría reemplazar phi por x, podría reemplazar por cualquier cosa, y siempre voy a estar hablando de cosas del mismo tipo, de tipo string Guido, Héctor.
¿Ok? Por eso acá, ahí en ese ejemplo, se pone bien en evidencia lo que es la idea de metavariable, que yo les decía. Cuando vos, Ignacio, decías el phi es Guido o phi es Héctor, ahí es donde vos estás hablando del significado, estás hablando de lo que denota phi. ¿Está bien? Entonces yo, como estudio, como lo que voy a hacer es metamatemática, le doy el nombre phi, es un objeto matemático que es la metavariable que yo utilizo para nombrar cosas reales de ese conjunto. Ese es el primer punto. Por eso, ahí aparece el concepto de metavariable. Pero otro punto que vos dijiste, Ignacio, dijiste B es exactamente A. Claro. No, eso me refería. B es como lo escribió ahí Alexis, ¿no? La propiedad que dice Guido, no. No, B perdón, no tiene que son separados ahí, digamos. Es como que tengo llaves, tengo el conjunto Guido por un lado y el conjunto Héctor por el otro, pensaba yo en B. Pero, Bien, bueno, entonces, no sé. si vale eso para B, es como dice Alexis, si vale la propiedad de que para todo A, de todo ítem en A está en B, vale lo que dice Alexis, que B es superconjunto de A. Pero ¿qué pasa si a B lo defino así? ¿Ahí A es igual a B o no? O sea, eso es lo que creo que yo quería remarcar, de que cuando uno parece de que aumenta cosas con las definiciones, es como que estás limitando a esas dos definiciones. Así que ahí sería que sí. Si vos definís a A como todo elemento que esté, si vos definís a B como que cada cosa que esté en A esté en B y eso son todas las que hay, A es igual a B. ¿Ok? Sí. Bueno, pero ahí lo que está mediando es el hecho de que estamos definiendo tomando el menor conjunto que satisface una propiedad. Claro. Exacto. Exactamente. Exactamente. Es lo que le da complejidad matemática a la definición. El definir un conjunto, definir algo como a través de una propiedad. Exacto. En donde uno tiene que ver que lo que está definiendo en realidad es el menor conjunto que satisface esa propiedad. Es una definición muy indirecta. Eso es lo que vuelve complejo. Y ahí hay el lenguaje es complejo. Exacto. Bueno, ya han pasado más ahora, pero es importante medir las metavariables, que es algo muy lindo además. Así que... Sí, sí. Y central y va a aparecer en muchas materias. Gente, nos vemos entonces el viernes. Dale. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Chao, profe, chao, Guido, gracias. Adiós.